Saludos amigos, bienvenidos a la hora 22. Abinader Fortunato y un servidor tenemos el placer de en esta ocasión conversar durante 55 minutos con el doctor Roberto Rosario Márquez. El doctor Roberto Rosario Márquez, sabemos prácticamente todos los dominicanos, que fue presidente de la Junta Central Electoral, es político, es alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Doctor, gracias por estar con nosotros y quería mencionarle, hablándole de La Fuerza del Pueblo, empezar con su persona. Usted es uno de los voceros más connotados, que más se siente, es un experto y asiduo manejador de las redes sociales y me gustaría en torno a eso preguntarle, debido a su influencia y la ascendencia que tiene en su partido, ¿usted podría ser candidateable a algún cargo? Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a mis amigos Caimares y Fortunato, que me permiten compartir este espacio con sus televidentes, ¿verdad? Y llevar esta conversación a cada uno de ellos. Eso para mí es un honor y un placer que me hayan invitado. Vamos a iniciar, ¿verdad? Yo creo que tú me das un... ¿Por qué se sonríe, doctor? Me da una calificación que me sonroja, ¿verdad? Porque no me considero tan influyente como se dice o como tú comentas. Le doy las gracias a Dios que me dio la oportunidad de servir desde una institución pública y de alguna manera llevar esa institución pública a unos niveles que a ese momento no estaban. La Junta Central Electoral que yo presidí, yo duré ahí casi 15 años de mi vida, ¿verdad? Y entré como juez primero de la Cámara Contenciosa, después presidente de la Administrativa y finalmente presidente del Pleno de la Junta. Pero no tenía esa connotación que tiene ahora. La Junta yo tuve el privilegio de ser parte de un equipo que transformó esa institución, porque antes las oficialías civiles y los centros de cedulación se manejaban aparte de la Junta. En mi gestión yo sometí un proyecto que fue aprobado por el Pleno, mediante el cual todas esas instituciones se integraron a la Junta Central. La Junta Central asumió el control del registro civil, el control de las oficinas expedidoras de cédula, y entonces ya eso la transformó, porque de una institución que tenía 1.000 a 2.000 empleados, de repente pasó a ser una institución con 5.000 empleados, 5 a 7.000 empleados. Y además de eso, de una institución que solo organizaba elecciones, pasó a ser una institución ya que tenía bajo su control real, supervisaba y garantizaba los servicios básicos de identidad ciudadana que impactan en la sociedad de manera transversal. Claro. Porque si tú vas hoy a una institución financiera y no tiene cédula, no tiene nada que hacer. Necesita la cédula para tener una cuenta de banco, para retirar un cheque, para cualquier cosa te piden, y ahora incluso con la nueva cédula, si no tiene el QR tiene problemas. Y si va a buscar remesas, olvídese, devuélvase si no la tiene. Igual, no puede ir a buscar una visa sin la cédula, no puede inscribirte, o sea, es un instrumento porque se modernizó la cédula en la gestión nuestra y además el registro civil se convirtió en una herramienta de fácil acceso. Cuando yo llegué, a veces usted duraba una semana y hasta meses para conseguir un acta. Tenía que hacer una cola, pagarle a un buscón, como dicen. Y de repente, con los cambios que se hicieron, usted duraba más tiempo estacionándose y parqueándose que sacándola o haciendo la fila. Tú perdías tiempo haciendo la fila, pero desde que tú llegabas a la ventanilla no duraba 5 minutos, porque se llevó a cabo un proceso de escaneo, digitación e indexación de los documentos que tú con darle a determinadas informaciones te traía a la pantalla toda la información del ciudadano, salvo que un porcentaje de un 10% que las actas estaban destruidas o que se habían incendiado, por ejemplo, en Puerto Plata y toda esa parte se produjeron unos incendios que destruyeron una parte importante del registro. Pero en sentido general, el ciudadano tenía un servicio rápido y eso disparó el nivel de aceptación de la Junta y el nivel de presencia. Me correspondió también administrar todo lo que fue el periodo
de la aplicación de la ley 168.13 y de la ley 169.14. Una que fue de la sentencia 168.13 que dictó el Tribunal Constitucional, que era vinculante a todos los órganos del Estado, y la otra que fue dictada por el Congreso de la República, fruto de un consenso político, que estableció un sistema de regulación y control migratorio. Y de alguna manera yo fui parte de todos esos procesos y administré, por qué no decirle, 8 procesos electorales. Y de ahí entonces su salto a la política. Y entonces, no, ya yo lo era, ya lo era. Pero estaba en pausa en ese momento. Entonces, cuando entré al órgano, la ley me obligó a tomar una licencia. Ya. Me distancié de la política partidista y hago la aclaración porque a veces yo escucho a la gente diciendo que los miembros del Tribunal Constitucional o que los miembros de la Junta deben ser apolíticos. Apolíticos. Esa especie no existe en el ser humano. Todos somos políticos. Entonces, los jueces nuevos que están en la... Se puede decir que se sea apartidista. Apartidista. Pero políticos somos. Yeah. Y en el caso de la Junta, deben ser políticos por obligación. Políticos por obligación. Porque, ¿qué es lo que hacen los jueces de la Junta? Administran la política. Los administradores por excelencia de la política son los miembros de la Junta. Pero ahora se acaba de rechazar una persona política que tuvo posibilidades de volver a ser miembro de la Junta, Eddie Olivares, por en su partido el ser político, y han decidido que un político no esté en su partido. Eso fue una decisión de su partido. Ya. Y ellos hicieron una promesa de que iba a ser así y tenían que cumplirlo. Pero yo siempre dije que aunque el PRM estaba obligado a cumplir, era una decisión equivocada. Ya. Porque hay una corriente en la sociedad dominicana que quiere jugar un poco a satanizar la política, pero para ese sector que sataniza la política, ejercer los cargos políticos. O sea, no es inocente esa campaña en contra de la política. Y lamentablemente, hasta ahora la democracia se tiene como que es el mejor sistema. Y yo no conozco una democracia sin partido. La democracia son democracias. Para que una democracia se considere mínimamente aceptable, tiene que tener partidos políticos y pluralidad de partidos políticos. Ya. Entonces, si tú desacreditas a los políticos y destruyes los partidos, entonces tú no tienes una democracia política. Obvio. Mire, doctor, usted es una persona modesta. Los televidentes se han dado cuenta, porque el televidente es inteligente. Cuando le hice la pregunta de si podía ser candidateable, usted me decía que no, que por Dios, era mucho elogio hacia su persona. Se fue por la otra parte. Pero usted no ha contestado lo que el televidente, estoy seguro, y yo, queremos saber, doctor, ¿usted podría ser candidateable? Su papel en estos momentos políticos le colocan en una posición que quizás su partido necesite también. No, en este momento nosotros estamos muy concentrados en la parte que tiene que ver con la conclusión del Congreso del partido. Y este Congreso que estamos realizando, que es un Congreso virtual, por primera vez lo iniciamos, ya otros partidos también han iniciado, pero el primer partido que inició ya sus actividades todas virtuales fue la Fuerza del Pueblo. Tenemos 17 mesas temáticas donde todo el que quiso pudo acceder a una de esas mesas. En cada una de ellas se están desarrollando los puntos esenciales que van a ser parte de la línea política, programática y estatutaria de la Fuerza del Pueblo. Y entonces ya esas mesas temáticas que han recogido las propuestas que se hicieron, 17. De esas 17 mesas, entonces ahora van a ser llevados a una plenaria. Y en esa plenaria entonces nosotros vamos a ir votando uno por uno cada una de esas propuestas que se hicieron. Vamos a agotar, eso se va a agotar entre el mes de febrero y marzo. Quizás lleguemos, yo diría que abril o mayo, pero hasta ahora está previsto así. Y entonces ya tendremos las líneas definitorias de la Fuerza del Pueblo. Ahí se va a definir cómo son los estatutos, la declaración de principios, la política de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, sobre el tema de la mujer, cómo manejar ese tema, el tema de la integración y la inclusión y la paridad necesaria según la Constitución, la posición de la Fuerza del Pueblo sobre los temas ambientales, la posición de la Fuerza del Pueblo sobre los temas mineros, la posición de la Fuerza del Pueblo sobre la conducción
como partido de oposición, cuál será la norma que nos rija en relación a la relación partido-sociedad. Es decir, todos los que son los temas truncales de un partido político que van a ser definidos por nuestros miembros, y entonces después ya vamos al ejercicio del pleno de la actividad política, partiendo de esos límites que van a ser definidos en este Congreso, que de entrada debo decir que es bastante exitoso y plural, donde todo el mundo ha tenido el derecho de participar y de opinar según su gusto en la mesa que vaya a tono con su preferencia en temas específicos. Bien. Doctor, nuestro grato saludo. Roberto y yo somos amigos de muchos años. De long time. De long time. Cuando Roberto era secretario general, porque él siempre ha sido un político, desde chiquitico, como dicen a los aguiluchos, secretario general de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENES. Así es. ¿Recuerdas eso, Roberto? Así es. Yo era primero secretario de la Asociación de Estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte. Sí. Y entonces se hicieron unas elecciones nacionales y yo salí electo secretario general de la FENES. En ese tiempo estaba Eusebio Merced. Entonces... El primer secretario fue Eusebio Merced, el segundo fui yo. Y además de eso, Roberto fue un prominente dirigente juvenil de mucha trascendencia, junto con Roberto Santana y Mateo Morrison, en la Unión Patriótica, que dirigía por esos años también el doctor José Ignacio Rodríguez Chapini. Sí, el odontólogo puertoplateño. Perfectamente. O sea que Roberto tiene una... Sí, sí. Y Franklin Franco. Franklin Franco, no se puede perder. En ese tiempo, la izquierda, yo tenía militancia de izquierda, se organizaba de la siguiente manera. Unos éramos parte de la organización más clandestina, que era el partido propiamente. Eran organizaciones de izquierda, Línea Roja, Bandera Roja por Proletaria, así. Y entonces terminó eso después siendo PTD, claro, que es lo que hoy es PTD, que da nacimiento a la Fuerza del Pueblo. Y entonces a su vez había un frente estudiantil y a su vez también había un frente cultural y también había un frente ya en la sociedad donde confluían gente que no podían organizarse en la izquierda, pero que eran pequeños empresarios o grandes empresarios, depende, y que no querían que públicamente se supiera, pero que entonces entraban a lo que se llamaba la Unión Patriótica. Recorriendo esa calle de Dios. La UPA. La UPA. Nada, mi pregunta va en un sentido muy trascendente ahora. La Junta Central Electoral, sus perspectivas, por dónde la visualiza Roberto Santana, Roberto Rosario, un expresidente de la Junta Central Electoral, sobre todo, doctor, con la génesis de lo que ocurrió justamente el año pasado, un proceso electoral trunco, no se había visto. ¿Cómo ve usted la perspectiva de la Junta Central Electoral, sus retos para todo este proceso? Mira, yo estuve viendo en estos días una delegación de la Junta en Ecuador, como observadores del proceso electoral que acaba de concluir este domingo, y cómo se desarrolló ese proceso, y me recordé de mi tiempo en la Junta. Usted estuvo como observador cerca del 2012, 2013. Porque en el 2013 la Junta Central Electoral estuvo en Ecuador. Ya, 13. Y nosotros le brindamos asesoría. Y los equipos que se utilizaron en el Ecuador para la transmisión de resultados y la organización del proceso, nosotros se lo facilitamos gratuitamente a ellos. Y fue de tal magnitud. ¿En calidad de préstamo o donación? De préstamo. Ya. Ellos lo vinieron a buscar y lo trajeron. Y se utilizó en esas elecciones, y recuerdo que el propio presidente Correa vino al país y frente al presidente de la República, de manera sorpresiva, hizo un discurso agradeciendo a la Junta Central Electoral el apoyo que le dio a las elecciones del 2013 en Ecuador, y recuerdo en su propia palabra que gracias al apoyo nuestro nosotros salvamos la democracia ecuatoriana. Eso te indica el nivel de penetración que tuvo en toda América la Junta Central Electoral y el prestigio que tenía la Junta. La Junta había dejado de ser un órgano de preocupación internacional para ser un órgano de referencia, de consulta y colaboración,
después se hizo en El Salvador, se hizo en Guatemala, se hizo en Honduras, en todas partes la Junta, bueno, están así, que fuimos presidente del órgano regional y presidente de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, porque la Junta era un referente mundial de buenas prácticas administrativas en la administración de procesos. Pero los dominicanos tenemos por norma que somos extremistas. Y cuando las cosas no son perfectas, lo que tendemos es a querer destruir. Toda esa imagen que se construyó, lo que nos sucedieron, en vez de cultivarla para fortalecer el órgano, fue que quisieron revertir todo lo que se había hecho. Y entonces tuvimos 4 años, un cuatrenio perdido, donde todo involucionó. Nosotros, que con los recursos que producían las oficialías, habíamos construido y reconstruido entre 100 a 115 edificios a nivel nacional, esos edificios fueron abandonados prácticamente. Y hoy ustedes van y los baños, nadie quiere ir a esos baños, nadie quiere ver ese servicio, la gente todavía está en la calle, han vuelto los buscones. Eso se había eliminado en sentido general. Y el personal, se formó una escuela de formación para los empleados. Y yo me recuerdo que ahí se daban cursos hasta para el que manejaba. Y el que no tenía ese certificado, que salía egresado de esa escuela de la Junta, tenía problemas, no podía ascender a ningún cargo. El servidor que atendía un computador tenía que ir a hacer un curso de inducción a la computadora, si no lo hacía, o tenía que ir a hacer un curso de atención al cliente. ¿Y por qué sucedió eso, doctor? Y todo eso porque aquí no hay un criterio de la continuidad jurídica de los actos del Estado, y el que llega a una posición pública cree que puede crecer más sobre la base de destruir lo que se hizo. Es un error que este gobierno lo está cometiendo ahora. Si tú te pones a ver el gobierno del presidente Abinader, que creo que es un hombre que está lleno de buenas intenciones, pero han llegado con la idea de que todo lo que había era malo y que por tanto nada sirve. Y eso no es verdad. Pero eso es en la parte, pienso, doctor, una opinión, pregunta, eso es en la parte del manejo de la cosa pública, de la claridad con que se manejan los fondos, porque en lo que se refiere a infraestructura, hemos visto, yo lo he elogiado eso, que se le está dando continuidad al Estado, terminando obras iniciadas, por ejemplo. Sí, eso es en la parte... Yo le voy a poner un ejemplo. En estos días yo he visto que han dicho, vi al ministro de Administración de Personal, o sea, estamos hablando del MAT, diciendo que casi todas las instituciones lo que estaban llenas era de botellas. Vi un dirigente del PRM diciendo que todas estas personas que están siendo canceladas sin ninguna prestación sin un reconocimiento de sus derechos, eran botellas, cuando no es verdad. Ahí las había. Pero tú no puedes ahora desacreditar a todo el que está cancelando diciendo que era botella, porque no es verdad. Pero el ministro... Por el solo hecho de tú querer reponer los tuyos a los que tiene derecho. Pero si va a quitar a alguien, págale sus derechos y ponga el tuyo. Y no me desacredite el que se va, porque no es necesario. Si al final los tribunales le van a dar la razón. Y además no es verdad que todo el que estaba en la función pública era una persona que era botella, pero quiero retomar la idea. Mira, la percepción que se quiere crear es que todo era malo. Yo creo que los 8 años de gobierno incluso los 20 años de gobierno del PLD, tuvieron sus luces y sus sombras. Y las sombras no fueron muy buenas. Sobre todo en estos últimos 2 periodos, no hay duda de que se entronizó un manejo en la administración pública que dicta mucho de lo que eran los principios que dieron origen al Partido de la Liberación Dominicana y que llevaron a vos a decir que los PLDistas estaban formados para servir desde el Estado. No hay duda que hay mucha gente que abandonó esos principios y fue al Estado a servirse del Estado y que de alguna manera deshonró su partido y la memoria del líder histórico. Y que en consecuencia abandonaron lo que era la misión de un PLDista. Pero es innegable que aquí hubo avances sustanciales en lo que es la República Dominicana. Imagínense usted
en esos 20 años una República Dominicana sin esta red de túneles, sin esta 27 de febrero, sin ese metro, lo que sería eso, o sin la autopista Coral, o sin toda esta infraestructura vial que se ha desarrollado en todo el país, o sin estos avances que se produjo aquí en el uso de la computadora. Señores, cuando llega el PLD que trae la computadora a la administración pública, es que moderniza la administración pública y de alguna manera eficientiza muchos de los servicios que se dan. Eso no quiere decir, sin embargo, que todos los actos de corrupción que se dieron en los gobiernos del PLD sean buenos. Son temas que hay que superar, pero es indudable, no hay la menor duda de que los avances los hubo. Y los mayores avances... Perdón, Roberto, ahí lo ayuda el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que tuvo que reconocer los otros días, dijo, yo me había equivocado, hay una plataforma de trabajo. Él decía, este país tiene muchos problemas, los empleados no sirven, no, pero después tuvo que reconocer y decir, no, aquí hay una plataforma de Estado, una estructura de Estado en la que este gobierno se ha montado y está echando para adelante. Pero este gobierno tiene 6 meses. Y en 6 meses este gobierno ha podido cogerle a más de 9 mil millones de pesos. Eso no se hace en un país en ruina, eso se hace en un país caminando. Danilo Medina, que cometió ese error, quiso también borrar toda la gestión de Leonel Fernández y presentar como que todo era a partir de los 8 años. Yeah. Eso no es verdad. Danilo Medina encontró la plataforma que desarrolló Leonel Fernández y Leonel a su vez tomó un avión que había dejado un poco levantado Balaguer, pero Leonel fue que desarrolló, por ejemplo, todas las políticas asistenciales y todas las políticas de servicio al ciudadano, lo que fue Bono Gas, Bono Luz, todo este tema de asistencia a las escuelas, fue en los gobiernos de Leonel Fernández. Y en estos todos esos programas sociales, fue en los gobiernos de Leonel Fernández. Los demás gobiernos lo que han hecho es que han desarrollado esta estabilidad macroeconómica que nosotros tenemos, señores, es después del 96. ¿Tiene característica propia este gobierno, aún con 5 meses de inaugurado? Yo creo que ellos están cometiendo un error, queriendo presentar resultados sin tener tiempo para eso. Y eso le hace daño. Ellos tienen 6 meses. En 6 meses tú no puedes presentar. Es más, en términos reales, este gobierno tiene 2 meses. Porque el periodo que concurrió del 20 tuvo que ejecutar el presupuesto del gobierno anterior. Este es su verdadero presupuesto, es el de este año. Es el presupuesto que tiene el sello del programa de gobierno del PRM. Entonces, ellos ahí van a poder demostrar de manera efectiva que sus promesas la puede cumplir. Y lo que se llama cambio, ¿se está sintiendo? ¿Hay cambio? Yo creo que, claro, desde el punto de vista, él tiene en su beneficio que la población realmente quería un cambio. La población estaba hastiada de los gobiernos del PLD. Había un hartazgo. Es normal, 20 años, 4 años de por medio, genera ese hartazgo. Y además de eso también los errores que se cometió en el gobierno, en los últimos gobiernos del PLD, la arrogancia, la prepotencia, el trato desconsiderado al ciudadano y a sus propios compañeros, lo destruyó. De alguna manera lo sacó del poder. Ellos se embriagaron y entendieron que no necesitaban a nadie, que ellos solos eran suficientes. Y no entendieron que el gobernante siempre se debe a su pueblo. Por más grande que sea, al final su pueblo es el que determina qué debe ser. Y por eso ellos hoy tienen la repulsa generalizada de la población. Pero eso no quiere decir que no hicieron cosas buenas. En el caso del gobierno del PRM, ellos han tomado medidas, sobre todo el presidente de la República, que van en buen camino y hay que dejarla todavía que crezcan. La Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en ese sentido, está desarrollando una oposición, contrario a lo que la gente dice, que consiste en reconocer las cosas positivas de este gobierno y en criticar las negativas, pero sobre todo en hacer propuestas. Vamos a desarrollar esa parte luego de la pausa, doctor, ¿le parece? Muy bien. Con Roberto Rosario, la hora 22 continúa en unos instantes. Bien, continuamos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez. Es su partido, la Fuerza del Pueblo, que en el segmento anterior ya empezábamos a hablar de él.
tiene en estos momentos una oportunidad interesante que le ha dado continuidad desde las elecciones y hasta antes de las elecciones. Me refiero al hecho de que el mismo presidente Fernández indicó el año pasado que se estaba iniciando una hemorragia de dirigentes medios y de las bases del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, que no había torniquete que la pudiera detener o retener. Vemos que cada semana ha continuado este proceso de trasvase de militantes de esa organización a la Fuerza del Pueblo. Eso les favorece. Ahora bien, ustedes necesitan continuar creciendo. Ustedes, ese umbral no debe ser solamente alimentándose, en el buen sentido de la palabra, de PLDistas o ex-PLDistas. No siento, no veo nuevos integrantes que provengan de otro sector o que simple y llanamente no pertenezcan a ningún partido. ¿Están ustedes trabajando o van a trabajar en eso? Sí, mira, lo que tú estás viendo efectivamente es el resultado precisamente de lo que te decía en el segmento anterior. Nosotros tenemos que diferenciarnos del resto de los partidos, pero sobre todo del viejo partido, porque si no nos diferenciamos de ellos, entonces debimos quedarnos ahí. Y si no nos diferenciamos de los demás partidos, ¿para qué un partido nuevo? Tú tienes a la sociedad que explicar por qué la sociedad necesita un partido diferente. No somos nosotros los que debemos querer tener un partido, es la sociedad que debe de alguna manera exigir un partido que se corresponda con nuevas expectativas. Fíjate que nosotros empezamos haciendo una juramentación un día, una semana, ahora se están haciendo 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves. Esta semana van 2 que yo lleve contadas. Sí, pero... Terminarán la semana completa. Va a terminar la semana completa porque lo que hay es un torrente hacia acá y ya están programadas esas juramentaciones. ¿Por qué se le está dando prioridad? Bueno, porque hay muchas personas de ese partido que quieren venir, es normal, porque quieren ir donde su líder natural, y si quieren venir es bueno traerlo rápido, no vaya a ser que se arrepienta, y llevarlo a trabajar con nosotros, y cuando termine el Congreso, entonces vamos a presentar una serie de personalidades nuevas que ya incluso han hecho contacto con nosotros y que se van a integrar a trabajar en la Fuerza del Pueblo. Que no son del viejo partido, como ustedes dicen. Así es. Ya. Porque eso tiene mucho que ver con terminar esta parte del Congreso, que es la que define la plataforma teórica e ideológica de la Fuerza del Pueblo. ¿Y esas personalidades, doctor, vienen de qué áreas de la sociedad? No, gente, médicos, abogados, gente de diferentes disciplinas, profesionales, empresarios, gente que se ha destacado en sus áreas y que quieren incursionar en la actividad política. Pero en la medida que vamos trabajando en eso, también nos vamos diferenciando en el tipo de oposición que tenemos. No sé si ustedes se han dado cuenta que algunos, sobre todo que vienen del viejo partido, viven insinuando, diciendo que la Fuerza del Pueblo no hace oposición. Y están equivocados. Lo que pasa es que hacemos una oposición distinta. El viejo partido tiene que hacer una oposición que cuando tú lo ves, tú te das cuenta que es como si reaccionaran con el hígado, es como con la bilis, porque está relacionado con la situación particular que tienen. Muy amarga. Muy amarga. Se sienten perseguidos, sienten que sus acciones están dando lugar ahora a estas respuestas desde el Ministerio Público y desde el Estado Dominicano. Saben que sus compañeros que aún quedan ahí responsabilizan a esa dirección política de que ellos estén siendo desvinculados del servicio público y que por tanto van a sufrir la consecuencia de eso, porque ya hay mucha gente que tenían 15 y hasta 20 años en la administración pública, y eso va a tener un costo para la dirección política de ese partido. Entonces, ¿qué oposición? Nosotros no podemos hacer esa oposición. La oposición que está haciendo el viejo partido, el PLD, es una oposición existencial. La de nosotros es una oposición constructiva y propositiva, y quiero diferenciarla. Cuando nosotros decimos que nuestra oposición es constructiva y propositiva, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros buscamos un tema, lo analizamos, lo diagnosticamos, se lo informamos al Estado, a los incumbentes, al país, y le decimos, hay este problema y creemos que esta es la solución.
en el interés de que... Es el caso de la vacunación. No, lo voy a ir más lejos. Lo voy a poner 3 ejemplos. Nosotros en el mes de diciembre presentamos al país una propuesta de seguridad alimentaria y de seguridad y suficiencia alimentaria, donde nosotros dijimos qué tenía que hacer el país para que no hubiese un desabastecimiento y para que no hubiese una carestía en los productos de primera necesidad. Ya tenemos la carestía, pero nosotros en diciembre ya pusimos al departamento nuestro correspondiente a hacer el diagnóstico y la explicación. Una carestía que Ramón Alburquerque, alto dirigente del PRM, indica que podría convertirse en un gobierno de 4 años. Efímero. Así es. Si no se corrige esta situación de carestía. Así es, pero nosotros ya le explicamos y el país vio que nosotros dijimos cómo evitarlo. Vamos entonces a otro. Una de uno. Hace un mes más o menos a principios de enero, Daniel Toribio y la Dirección Económica de la Fuerza del Pueblo hizo un diagnóstico de la situación económica y explicó cuáles eran las medidas necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica y para, además de eso, garantizar que nosotros pudiéramos reactivar la economía. Ese documento se presentó a los medios, se remitió a todos los lugares y se dio una explicación ítem por ítem del tema económico, de cómo nosotros entendemos que hay que garantizar, poder afrontar este tema de esta crisis que tenemos. Nosotros tenemos ya una recesión mundial y local que debe ser enfrentada en la República Dominicana. Y el tercero fue, que pasó hace como 15 días, la Dirección de Salud de la Fuerza del Pueblo dio una explicación de cómo resolver la crisis sanitaria que tenemos, cómo enfrentar la pandemia, cómo enfrentar este coronavirus y cómo lograr que la población sufra lo menos posible los embates de la enfermedad. Lamentablemente el gobierno no ha tenido un buen desempeño y no ha tomado en cuenta la sugerencia que le hemos hecho. Y por esa razón tenemos que, en estos últimos días, creo que en estos 10 días, nosotros hemos tenido, creo que 60 y pico de fallecidos. O sea, la letalidad ha aumentado. Y en adición a eso, los contagiados también. Y mientras tanto, nosotros que habíamos anunciado que íbamos a ser el 10º país en recibir la vacuna, al día de hoy no la tenemos. Y el país no conoce un programa, un plan de vacunación. Lo que viven anunciando es que se va a anunciar. Esa es la cosa más rara. Yo veo algunos funcionarios que salen y dicen, pronto vamos a anunciar el plan de... Bueno, pero ya no lo anuncian. O sea, estamos recibiendo el anuncio del anuncio. Del anuncio. Ya. Entonces, ¿qué necesidad hay de manejar como un secreto de Estado el plan o el programa de vacunación? Aquí los países desarrollados y países también menos desarrollados que nosotros han informado y han integrado a la población al Plan Nacional de Vacunación y sobre eso hay criterios disímiles. Por ejemplo, hay lugares donde han iniciado con los servidores de salud. Hay otros lugares que han privilegiado, por ejemplo, creo que en Indonesia, Singapur, en esa área de Asia, me llamó la atención el programa de vacunación de ellos. Ellos decidieron empezar por los jóvenes. Y yo dije, bueno, déjame leer esto porque como que es contrario claro. a la lógica. A la lógica. Ellos dijeron lo siguiente, según leí, que ellos estaban empezando por los jóvenes porque son los principales propagadores del virus. Tiene sentido. Porque los jóvenes son los que van a trabajar, los jóvenes son los que salen en el medio y que entonces ellos preferían empezar por los jóvenes para evitar disminuir la propagación y entonces continuar por otros estratos de la sociedad. A lo mejor no es el mejor criterio, pero es un criterio. Hay otro criterio de que empiezan por los ancianos, por las personas más vulnerables. Pero nosotros el día de hoy no sabemos cómo va a ser. Lo único que yo he visto que se ha dicho es que el Gabinete de Salud dijo que va a empezar a vacunar en todos los centros de votación. Y a mí casi me dio un ataque, porque este país no tiene una infraestructura de salud adecuada para ponerse a vacunar a la gente en los centros de cedulación. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué capacidad tiene la República Dominicana para en cada centro de cedulación garantizar la cadena de enfriamiento que tiene cada una de esas vacunas? La menor dice que es menos 20 grados. La otra es menos 70 grados. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar en un país tropical como el nuestro que en la loma de Dajabón
o en Asua, o en Barahona, o en San Juan, o aquí en la capital, nosotros vamos a garantizar un equipo que nos garantice que esa vacuna va a estar a menos 70, o que esa vacuna va a estar a menos 20. Eso es risible. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió una idea tan genial para hacer un planteamiento de eso. Cuando hay otros países, como es el caso de Estados Unidos, que la vacunación la está haciendo, por ejemplo, en los estadios, en la farmacia, en lugares adecuados para eso. Nosotros debemos explicar cómo lo vamos a hacer y debemos explicar además quiénes van a ser los primeros en vacunarse. ¿Estarían ustedes dispuestos, doctor, por vía de su equipo sanitario, a hacer alguna propuesta, alguna proposición de idea o prefieren esperar la decisión de las autoridades? Mira, yo creo que estas autoridades se contagiaron de un virus que no es el coronavirus cuando llegaron al Estado, que es el virus que tenía la gestión anterior. ¿Cuál? Creen que lo saben todo. Ya. ¿Usted piensa eso? Ay, sí, sí, ellos no aceptan sugerencias ni recomendaciones porque consideran que lo saben todo. El presidente Fernández le hizo un planteamiento público de que la mejor manera de salir del coronavirus era, en esta crisis sanitaria y económica que tenemos, hacer un gran encuentro nacional donde todos los sectores de la vida política y social hiciéramos nuestros aportes, y ellos ni caso le han hecho. Ellos se sienten que esta crisis es de ellos. Yo creo que no, que esta crisis es del país y que todos debiéramos afrontarla. Y nosotros, si el Estado lo permitiera, sin duda, el Departamento de Salud de la Fuerza del Pueblo estaría en disposición de hacer los aportes. Pero para cerrar la idea, ese es el tipo de oposición que hace la Fuerza del Pueblo. Como te das cuenta, es muy diferente al tipo de oposición que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que lo único que hace es estar como un francotirador, esperando que alguien pueda tener un traspié, no para curarle el pie, sino para mocharse. La vocería de la Fuerza del Pueblo ahora está en manos del doctor Leonel Fernández. Bueno, Leonel Fernández es el presidente de la Fuerza del Pueblo, es la persona más calificada, es el líder más calificado de la Fuerza del Pueblo. Y está también Antonio Peñita, Florian, que es el secretario general. Peñita habla poco, sabe hablar, pero habla poco. Y Radamés Jiménez, que es el coordinador político. Radamés Jiménez, yo pensé que no estaba en el país. Franklin y Bauta. Ellos son generalmente los que ejercen las funciones de vocería. Los demás dirigentes de la Fuerza del Pueblo, en lo que me incluyo, podemos dar una opinión si nos invitan a un programa o si vamos, porque es parte de la, digamos, de la vida política dominicana, pero ellos son los voceros autorizados por el partido. Franklin ahora mismo, por ejemplo, está dedicado al Congreso, básicamente, que como dije ahorita va muy bien y ojalá ustedes tengan la oportunidad a través de las redes sociales de acceder a @FP Comunica, y ahí verán cada una de las propuestas que son objeto de discusión pública. Yo lamento mucho, Abinader, para darte paso, que usted esté presente, porque si no fuese así, yo tendría la oportunidad de decir que uno de los principales, o el segundo vocero de la Fuerza del Pueblo, él es el doctor Rosario Márquez. Adelante, Abinader. Doctor, quiero volver atrás a la Junta Central Electoral. ¿Por qué quiero volver atrás a la Junta Central Electoral? Bueno, primero porque hay 23 partidos insurrectos, incluyendo la Fuerza del Pueblo, con un tema tan controversial y tan impactante como el tema de la financiación. ¿Cuál es su opinión y cuál será la agenda que llevará la Fuerza del Pueblo para poner a la Junta en ánimo de reactualizar la situación de la financiación de los partidos? Mira, qué bueno que me trae ese tema, que parece que se me iba. La Fuerza del Pueblo ha elevado un recurso de revisión, o algunos le llaman de reconsideración, es lo mismo, conforme a lo que establece el artículo 145 de la ley del régimen electoral. Ese recurso de reconsideración se hace básicamente en atención de que nosotros entendemos que las resoluciones que se dictaron, tanto la resolución del ordenamiento de los partidos como la resolución reglamentaria que va a normar los aportes que el Estado hace a los partidos, los aportes económicos, porque la misma es inequitativa y violatoria al principio de igualdad que establece la Constitución de la República. No se trata solamente de un problema económico.
que pasa es que si la fuerza del pueblo deja que esto ocurra y no llama la atención y no hace oposición, en el futuro podrían ocurrir cosas iguales o peores. Y nosotros somos el resultado de un movimiento social que surgió en la lucha por la defensa de la Constitución y no podemos abandonar ese camino. Nosotros como Fuerza del Pueblo, por ejemplo, hemos visto que esta resolución viola lo que es el principio de igualdad, de equidad y sobre todo el valor esencial de favorabilidad que establece el artículo 74, numeral 4 de la Constitución de la República. Si ustedes ven, esa decisión que tomó la Junta Central Electoral afecta a 23 partidos de un total de 27 partidos existentes. Y esa resolución a quien más problema le va a crear es a la propia Junta, porque afecta la gobernabilidad del órgano electoral en estos 4 años. ¿Fue interpretativa esa resolución? Así es, porque no es una resolución para un año, es para los 4 años. ¿Y qué ocurre? Que los efectos de esa resolución van a dejar en un estado de desigualdad la competencia entre los partidos participantes de la justa del 2024. Hay un artículo de la ley 3318, que es el artículo 61, que establece unos umbrales en virtud de los cuales los partidos en función de la votación quedan categorizados. El primer umbral es el umbral que va desde el 0.1 hasta el 1%, que tiene acceso al 8% de la bolsa de aporte del Estado. El segundo umbral va desde el 1 hasta el 5%, que es el 12% al que tienen acceso los partidos que sacan más del 1 y llegan al 5. Y el tercer umbral es el que va desde el 5 en adelante para aquellos que obtengan esa votación y tendrán acceso al 80% de esa bolsa de contribución económica. ¿Qué ocurrió? Que en ese artículo 61 en ningún lugar habla de sumar, de restar, de dividir ni de buscar porcentajes. Sino resultado de la última elección. Dice que en la última elección los partidos que tengan X porcentaje tendrán acceso a los aportes que están en uno de esos umbrales. En uno de esos 3 umbrales. En el caso específico del 80%, dice que el partido que tenga más del 5% tendrá acceso a ese umbral. La Fuerza del Pueblo en el nivel presidencial obtuvo 233.358 votos, que el total general de los votos válidos emitidos equivale al 5.69%. Por tanto, obtuvo la cantidad requerida por la ley en el nivel presidencial. ¿Qué ocurre? Que al sumar, restar y dividir, entonces ahora la Junta dice que no, que la Fuerza del Pueblo no tuvo el 5.69, sino que tuvo el 4 y pico. Y ahí eso es incomprensible para la población. Pero además hay 19 partidos que en vez de estar en el umbral del 1% al 5, lo manda al 0.1 al 1. Y eso trae como consecuencia que van a recibir menos dinero. Esa resolución, la Junta pudo tomar cualquiera otra decisión, pero por mandato de la ley, dice el artículo 74, que cuando usted va a tomar una decisión, la decisión que tome no puede, si usted tiene facultad reglamentaria, no puede negar ni restringir derechos. Usted puede dar derechos y garantizar los existentes, pero nunca quitarlos. En esta resolución lo que está haciendo es quitando derechos. Y eso está trayendo como consecuencia que estos 20 y pico de partidos, hay 21 que ya se expresaron por comunicación a la Junta, están viendo en peligro. Igualmente pidieron una revisión. Así es, pidieron o apoyaron la solicitud. Esos partidos de alguna manera están viendo en peligro su existencia. Hay gente que dice que eso no afecta un derecho fundamental, y claro que lo afecta. El primer derecho que afecta es el derecho a la participación política, el derecho a asociación que establece el artículo 216 de la Constitución de la República y el derecho a ser parte de los procesos de formación de lo que es, digamos, la conducta y el funcionamiento de la sociedad democrática. Pero uno de los aspectos, doctor, es justamente la posibilidad de que esa cantidad de recursos sea fiscalizada, sea regulada, que no se distraiga para otras acciones que no sea la acción política, la educación, la formación política. Mira, recuerda que ese proyecto de ley fue sometido en mi gestión. Tanto el proyecto de régimen electoral como el proyecto de ley de partido fue sometido en mi gestión y de alguna manera yo coordiné las comisiones que le elaboraron. La propuesta original que hizo la Junta fue que se distribuyeran los recursos con un 20%
en condición de igualdad para todos los partidos, para garantizar que tuvieran sostenibilidad y que el 80% se distribuyera en función de la cantidad de votos que cada partido obtuviera. De esa manera la Junta no iba a tener que intervenir. Sí, pero eso nunca se llevó a cabo. Entonces, en el Congreso la modificaron y dejaron esto que genera estos inconvenientes. La Junta, en nuestro punto de vista, cometió un error porque la Junta no solamente reglamentó, sino que legisló y se atribuyó la facultad de establecer condiciones que la ley no permite. Y ahí viene la interpretación. Claro, y hay un principio, así es, y hay un principio jurídico que dice que donde la ley no distingue, usted no puede distinguir. Ya. Debemos hacer una pausa. Interesante razonamiento que está haciendo el doctor Roberto Rosario Márquez sobre la decisión de la Junta Central Electoral que últimamente tomó y que afecta a más de 20 partidos del espectro político nacional. Venimos en breve. Doctor Rosario Márquez, yo vuelvo y me va a disculpar con el asunto de las candidaturas, no es la suya. Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, ¿es el candidato indiscutible que sea el que represente la boleta presidencial en las elecciones de 2024? Yo creo que es muy temprano para nosotros postular a cualquier ciudadano, aún sea el propio presidente del partido, Leonel Fernández. Yo creo que nosotros como organización política debemos esperar dónde termina esta crisis sanitaria que estamos viviendo, esta crisis económica y social en la que está envuelto el mundo y en el caso específico la sociedad dominicana. Sería una imprudencia de nuestra parte ahora nosotros transitar cualquier tipo o promover cualquier tipo de aspiración. No hay duda de que el presidente Leonel Fernández es, si se quiere, nuestro principal estandarte y es un activo importantísimo en la sociedad dominicana, 3 veces presidente de la República, exitoso, y además de eso un intelectual reconocido en toda América con un gran prestigio internacional y con mucha aceptación nacional. Pero el propio presidente Fernández ha dicho que no estamos todavía en condiciones de definir eso. Yo pienso que él tiene todas las posibilidades de serlo, todas las condiciones, porque la Constitución no se lo prohíbe. Hasta ahora el único que tiene un impedimento es el dueño del viejo partido, que él mismo se autoexcluyó. Pero después cualquier otro dominicano puede serlo, y más en este caso Leonel Fernández, que reúne todas las condiciones para eso. Pero ya ese es un tema que yo pienso que lo estaremos viendo a partir del 2022. Este año todavía, en lo que queda, quizá a final del 22, en lo que queda de este año y principio del 22, el presidente Fernández anunció precisamente en esta fecha que nosotros lo que vamos es a organizar la fuerza del pueblo en todo el territorio nacional. Y después entonces ya veremos cómo manejar el tema de las aspiraciones a los diversos cargos de elección popular. La Doctor, muchada... muy breve, perdón, pero una reforma constitucional, ¿y en qué aspecto? Sencillo. Este no es un momento para estar hablando de reforma constitucional. Nosotros entendemos que está errando el gobierno cuando pone a sus voceros a anunciar una reforma constitucional que por demás luce innecesaria, porque ni siquiera saben explicar en qué consiste. Están hablando de una reforma para darle independencia al Ministerio Público. Y yo te digo, ¿quién lo va a elegir? ¿Lo va a elegir la población? Porque ¿quién va a poner? El Consejo de la Magistratura, ¿quién garantiza que eso sea independencia? A veces, el que está fuera del poder vive inventando cosas y cuando llega a él no sabe cómo resolverlas. Mire, doctor, hay 50% menos de los recursos que ustedes van a recibir, todos los partidos, ahora para este año. ¿Su opinión sobre eso? Eso no es cierto. Según la ley de presupuesto que fue aprobada... Perdón, el presidente mandó a dar un primer Picasso para una universidad con esos recursos. El presidente va a buscar recursos, pero no serán eso. Porque el presidente no puede violar la ley de presupuesto. La ley de presupuesto asignó a los partidos políticos 1.260.400.000 pesos. Y hasta donde sé, la ley no permite transferencia de dinero de un capítulo a otro. Doctor, el presidente es una persona muy sobria en su actuación hasta este momento
y la seguridad y el compromiso que él ha hecho y el anuncio de la construcción de esa universidad con esos fondos ha sido muy fehaciente, muy claro. Porque comparto su criterio de que es una persona muy seria, es que yo digo que él buscará esos recursos en otra parte porque él no va a violar la ley de presupuesto que establece para qué son los recursos de los Bueno. cuántos son los recursos de los partidos. Yo creo en lo que usted está diciendo. Ya, bueno, hay que creerle a usted también, doctor. Una agradable compañía en esta noche de la hora 22 para Abinader y un servidor, el que usted haya estado con nosotros, doctor Rosario Márquez. Muchas gracias a ustedes y a sus amables televidentes. Cómo no. Nos vemos en la próxima ocasión en la hora 22.